Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz sorprende con una confesión inesperada sobre Aslember. Mi corazón aún guarda un rincón para ella. Lo que comenzó como una entrevista común para promocionar su nuevo proyecto, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más impactantes del año en el mundo del espectáculo. Özkan Deniz, siempre reservado sobre su vida privada, dejó caer una frase que no solo sacudió a la prensa, sino que también a su público más fiel. Mientras hablaba de los sentimientos que inspiraban su nuevo personaje, el actor hizo una pausa, miró fijamente al entrevistador y dijo con voz serena: «Hay amores que nunca se van del todo. Mi corazón todavía guarda un lugar para Asl». La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron. El nombre de Aslember se convirtió en tendencia, y los fans comenzaron a especular: ¿es esto una señal de reconciliación? ¿O simplemente una confesión nostálgica sin intenciones reales? Recordemos que la relación entre Özkan y Asl fue una de las más intensas y mediáticas de los últimos años. Aunque intentaron mantener su romance lejos de los focos, sus gestos, miradas y complicidad los delataban en cada aparición. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta, dejando a muchos sin respuestas claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de heridas que no cicatrizaban. Pero con esta reciente declaración de Özkan, las heridas parecen estar reabriéndose, o quizás sanando. En una historia de Instagram publicada unas horas después de la entrevista, Asl compartió una imagen de un atardecer junto a la frase: «Algunos silencios dicen más que 1000 palabras». Sus seguidores interpretaron esto como una reacción directa a las palabras del actor. Un amigo cercano a Asl reveló a un medio local: «Ella no esperaba algo así». Le sorprendió, pero también le emocionó. Özkan fue una parte muy importante de su vida, y esas emociones no desaparecen fácilmente. Mientras tanto, durante un encuentro casual con la prensa, Özkan fue abordado por un periodista que le preguntó directamente: ¿aún amas a Asl? Su respuesta fue corta pero reveladora: «Lo que siento no necesita explicación. Algunos amores simplemente permanecen». El público está dividido. Algunos aplauden el valor de Özkan para hablar desde el corazón. Otros critican que lo haya hecho público cuando Asl ha estado construyendo una nueva etapa en su vida junto a Emre. Justamente, en medio de este revuelo, Emre publicó un críptico mensaje en redes: «No confundas nostalgia con amor. Uno recuerda, el otro elige quedarse». Esta frase no pasó desapercibida. Varios usuarios la tomaron como una indirecta dirigida a Özkan. Y no solo eso, también comenzaron a surgir rumores sobre tensiones entre Asl y Emre a raíz de esta situación. Un testigo afirmó haberlos visto discutiendo en un restaurante del Bósforo, donde Emre, visiblemente alterado, decía: «No quiero vivir en la sombra de nadie». A lo que Asl respondió con calma: «Él no es mi sombra. Es parte de un pasado que también me construyó». La tensión entre los tres no ha hecho más que crecer con cada nuevo comentario, publicación o gesto público. Aunque ninguno de los involucrados ha dado una declaración oficial sobre el estado actual de la relación, las señales han sido más que evidentes. Fuentes del círculo cercano a Emre aseguran que el empresario se encuentra cansado de ser comparado constantemente con alguien que ya no forma parte del presente. Una persona allegada comentó: «Emre siente que, pese a todo lo que construyeron con Asl, hay una parte de ella que sigue ligada emocionalmente a Özkan». Por otro lado, Asl, fiel a su estilo reservado, ha preferido mantenerse en silencio ante los medios. Sin embargo, una reciente aparición pública encendió nuevas alarmas. Durante la inauguración de una galería de arte en Estambul, la actriz fue abordada por periodistas que no dudaron en preguntarle por las recientes declaraciones de Özkan. Con una sonrisa serena, respondió: «Agradezco las palabras bonitas. Los recuerdos, cuando son sinceros, también pueden ser un puente de respeto». Esta respuesta, que algunos consideraron evasiva, fue interpretada por otros como una señal de que Asl aún guarda sentimientos no resueltos. Más aún,
llamó la atención el hecho de que durante esa misma noche evitó tomarse fotos con Embe, pese a que ambos acudieron al evento. Fue extraño. Se saludaron con frialdad y casi no intercambiaron palabras en público, afirmó un asistente al evento. Mientras tanto, Oscar Denise ha seguido alimentando las especulaciones, consciente o no de su impacto. En una transmisión en vivo para promocionar su nuevo álbum musical, se le preguntó sobre qué lo inspira al escribir letras tan melancólicas. Su respuesta fue nuevamente una daga cargada de nostalgia: hay voces que uno nunca olvida, y silencios que se quedan para siempre. La frase fue suficiente para que miles de fans volvieran a compartir imágenes antiguas de Oscar y Ashley juntos, reviviendo momentos memorables de la pareja durante sus años de relación. Videos de sus escenas más icónicas en pantalla, junto con entrevistas pasadas en las que bromeaban y se lanzaban miradas cómplices, comenzaron a circular como si el tiempo no hubiera pasado. El efecto en Ashley no se hizo esperar. Al día siguiente, compartió en sus redes una antigua canción interpretada por Oscar, acompañada de un emoji de corazón roto. Aunque minutos después eliminó la publicación, ya era tarde. Los fans habían hecho capturas de pantalla y las redes ardían con teorías sobre una posible recaída emocional. ¿Estamos siendo testigos de un triángulo emocional en tiempo real? ¿O se trata simplemente de heridas mal cerradas que vuelven a doler con fuerza? Una fuente anónima del entorno de Ashley afirma que ella no quiere volver al pasado, pero tampoco puede ignorarlo por completo. Oscar fue más que una relación, fue una parte vital de su proceso personal y artístico. Por su parte, Embe parece decidido a no quedarse callado. En una reciente historia de Instagram, escribió con dureza: el pasado es un libro cerrado. Pero si alguien insiste en leerlo en voz alta, que no espere que quien lo escucha no reaccione. Las palabras, contundentes y sin filtros, fueron vistas como una advertencia directa hacia Oscar. Y aunque Ashley ha intentado suavizar el ambiente, el entorno mediático no da tregua. La prensa rosa ya especula con una posible crisis definitiva entre ella y Embe. Algunos medios aseguran que ella ha abandonado el departamento que compartían, mientras otros sostienen que simplemente se dio un espacio temporal para pensar. En medio de todo este torbellino emocional, los seguidores de la pareja original, Oscar y Ashley, no ocultan su esperanza. Ellos tienen una conexión especial. Lo vimos todos. Es imposible que eso desaparezca del todo, comenta una fan en Twitter. Mientras que otros más escépticos señalan que idealizar el pasado puede arruinar un presente que ya tiene su propio valor. Lo cierto es que los protagonistas de esta historia, ya sea por decisión propia o por la presión del entorno, están siendo empujados a enfrentarse a emociones profundas. El amor, la nostalgia, el respeto por lo vivido y la necesidad de seguir adelante se entrecruzan en una trama que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Porque al final del día, como dijo Oscar en su entrevista, hay amores que no terminan, simplemente se transforman. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Oscar y Ashley deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensas que el pasado debe quedarse donde está? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de esta historia. Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Oscar realmente busca una segunda oportunidad con Ashley? ¿O simplemente está atrapado en el recuerdo de un amor pasado? ¿Tú le darías otra oportunidad a un ex que confiesa aún sentir algo por ti? Comenta abajo, queremos leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades del mundo del espectáculo.